Bendiciones, queridos amigos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Ahora queremos hablar un poquito sobre muchas personas se preguntan acerca de cuántos dioses hay o cuántos dioses existen. Como sabemos que hay muchas religiones que tienen diferente punto de vista, diferentes doctrinas, diferentes creencias, en fin, hay mucho y muchas veces nosotros nos quedamos tan confundidos que en quién creer, cuál es la religión más mejor, cuál es la religión que nos acerca más a Dios. En fin, otros dicen que hay otros dioses por medio la cual nosotros podemos llegar a Dios verdadero, al Dios verdadero. Entonces nos hacemos muchas preguntas. ¿Cuántos dioses hay? Y aquí les traigo un pequeño estudio donde dice cuántos dioses pueden ver y quiénes son esos dioses. ¿Quiénes son esos dioses? Muchas veces nosotros nos confundimos. Pero vamos a ver qué dice este estudio. Dice, el tema se llama preguntas acerca de otros dioses. Obviamente si nos preguntamos, ¿qué creen las religiones? ¿Qué es lo que las religiones piensan de otros dioses? Porque hay varias religiones y varios puntos de vista. Vamos a ver el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Es una religión también. Es una religión donde ellos creen que Dios no existe. Para el ateísmo Dios no existe. ¿Quiénes son los ateísmos? Aquellas personas que no creen en Dios. Aquellos que dicen que la naturaleza trabaja o circula por sí mismo. Ya está hecho ya. Por lo tanto ya no existe un Dios. Ese es el ateísmo. Son los ateos que nosotros decimos. Otra religión es el deísmo. ¿Qué cree el deísmo en Dios? ¿O qué piensa el deísmo en Dios? Más que todo, más bien. ¿Qué piensa el deísmo en Dios? La religión deísmo. Dios existe, pero no hace milagros, dice. ¿Qué creen ustedes? Si Dios existe, pero no hace milagros. Esa es una religión también. Que lo vamos a desarrollar poco a poco, punto por punto. Porque es muy importante. Porque ellos creen que sí Dios existe, pero porque ellos creen también que Dios no hace milagros. Entonces, ¿cómo suceden los milagros? ¿O quién hace los milagros? ¿O nada más suceden las cosas por casualidad? Eso lo vamos a ver después. Esta es una religión, el deísmo. El otro, el panteísmo, es otra religión donde el panteísmo posiblemente se practica en algunos países de Latinoamérica, pero no es mucho. Más que todo es en África, en otros lugares como el Medio Oriente, Asia y todo eso, se practica más el panteísmo. ¿Qué cree el panteísmo? ¿En qué cree el panteísmo? El panteísmo dice, todo es Dios. O sea que da a conocer que el panteísmo que sí Dios existe, pero no solamente hay un Dios, sino que todo es Dios. Ellos creen que Dios también puede ser Dios una piedra, también puede ser Dios una vaca para ellos. O cualquier objeto puede ser un Dios. O sea que todo es Dios. Aunque no es así. Eso es la religión panteísta. Ahí está la otra religión, panenteísmo, que viene siendo parecido el nombre, panenteísmo. ¿Qué cree el panenteísmo? Dios se desarrolla junto al mundo. Eso cree en el panenteísmo, que Dios se desarrolla junto al mundo. O como va el mundo, como van las cosas, así es como Dios se va desarrollando. Pero realmente no es así. Y lo vamos a ver después también por qué lo dicen. ¿Qué fundamento? ¿Cuál es el argumento de ellos? ¿Por qué dicen que Dios se desarrolla junto con el mundo? Esta es la religión panenteísmo. El otro, deísmo, deísmo finito. Dice, Dios existe, pero es limitado o imperfecto.
O sea que sí, ellos aceptan que Dios existe, pero es limitado e imperfecto. ¿Por qué lo dicen imperfecto? Porque Dios no es un Dios perfecto, dicen ellos. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta cómo están las cosas, cómo hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas malas también. O sea, entonces ellos creen que es limitado y es imperfecto, porque si fuera un Dios perfecto, todo estuviera perfecto, creen ellos. Pero bueno, también lo vamos a desarrollar poco a poco. Espero que también puedan estar siguiendo este canal, puedan estar siguiendo los videos que voy a estar subiendo y lo puedan ver también, y así de esa manera poder aprender también poco a poquito, porque necesitamos aprender. Aquí está la otra religión, politeísmo. Esto es, prácticamente no diría que es una religión, porque el politeísmo, que existen muchos dioses. Ellos creen que existen muchos dioses. Supongamos que es una religión, pero ellos creen que existen muchos dioses. Ahora bien, esto también se practica más en Asia, en África, todo eso. Porque ellos creen que hay muchos dioses. En Egipto también, Dios de tal, Dios de aquí, Dios de allá, que Dios del agua, que Dios de la siembra, que Dios de todo. Prácticamente también, posiblemente también lo podemos ver en algunos países de Centroamérica, que también ellos dicen eso. Bueno, ese es uno de los que podemos ver algunas religiones. Son 6 religiones que estamos viendo aquí: ateísmo, deísmo, panteísmo, panenteísmo, deísmo finito, politeísmo. Y todos ellos creen en diferente forma. Ellos tienen su propio punto de vista. Ahora vamos a desarrollar un poquito sobre el ateísmo. Y si no hay Dios, dice, aunque en consecuencia, aunque una encuesta reciente indica que solo un 5% de los norteamericanos no creen en Dios, la influencia de los pensadores ateos está ciertamente muy confundida en nuestra época. La mayoría de los estudiantes universitarios ha estudiado las obras o pensamientos del existencialista. Por ejemplo, ahí está Jean Paul, el comunista Karl Marx, la capitalista Angie Rohn, o los psicólogos Sigmund Freud y B.F. Skinner. El movimiento Dios ha muerto de los años 70 tuvo como lema el siguiente pasaje tomado de Friedrich, y dice: ¿a dónde se fue Dios? Una pregunta hace él. ¿Gritó Dios? Te lo explicaré. ¿Matamos tú y yo? ¿Lo matamos tú y yo? ¿Todos nosotros somos sus asesinos? ¿Acaso no oímos el ruido de los enterrados, los que están sepultados? Dios ha muerto, Dios sigue muerto. Para ellos Dios sigue muerto. O sea que Dios no existe ya. Eso es el pensamiento de los ateístas, de la religión ateísmo. Aunque también podemos decir, no es exactamente una religión en sí, pero también hay religiones o hay grupos de personas que se juntan y creen que no existe Dios. Nada más se hacen un grupo para refutar lo que es Dios. Entonces no precisamente vamos a escuchar una iglesia que se llama ateísmo. No, son personas individuales, pero también lo llaman como una religión. Dice, sin embargo, no todos los ateos son tan militantes. Karl Marx se hizo eco de los sentimientos de muchos ateos modernos cuando escribió: hoy no hay lugar para un creador o un gobernador en nuestra concepción evolucionista del universo. Eso dijo él. Y vamos a ver a continuación qué sigue diciendo. Mientras el escéptico duda que existe Dios,
duda que existe Dios, y el gnóstico dice que no se puede saber si hay Dios fuera de sí mismo. El ateo proclama no hay Dios. Solo existe el mundo y las fuerzas naturales que lo operan en él o que operan en él. Eso es. Ahora, religión sin Dios. ¿Cómo podemos ver esto? En el año 1961, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó la existencia de ciertas religiones ateas y citó entre ellas al budismo. En el budismo creen en el Buda, pero no creen en el Dios verdadero. Hinayana, el otro. El taoísmo, que es como el tarot o algo así. Y el humanismo secular. He aquí algunas de las creencias del humanismo secular. Vamos a ver. 1. Los humanistas religiosos consideran el universo como autoexistente y no como creado. 2. El humanismo cree que el hombre es una parte del universo y que emerge como resultado de un proceso continuo. El 3. No encontramos propósito o providencia divinos para la especie humana. Ninguna deidad nos salvará. Debemos salvarnos a nosotros mismos. Eso cree la religión humanista. O sea, creen solamente humanamente conforme a su lógica, conforme a su forma de pensar. O sea, le buscan lógica. Entonces dice que no podemos ser salvos por otros, sino que por nosotros mismos. El 4 dice: afirmamos que los valores morales tienen su origen en la experiencia humana. O sea, dice que los valores humanos tienen su origen en la experiencia humana. Y no es así. Dios ha puesto esto. Dice, la ética es autónoma y la situacional, y no necesita sanción teológica ni ideológica. El 5 dice, la educación moral para niños y adultos es una manera importante para desarrollar conciencia y madurez sexual. Ellos creen esto. Lamentablemente, como digo, solamente se basan en su razonamiento, son racionalistas. Tiene que haber una razón, tiene que haber algo lógico. Y no es así. El 6 dice, el individuo debe experimentar una gama completa de libertades civiles en todas las sociedades para realzar la libertad y la dignidad. Esto concluye el derecho individual a morir con dignidad, la eutanasia y el derecho a suicidarse. O sea, ¿cómo es posible? Eso sí está un poco complicado, porque puede ser libre y todo, pero también puede ser libre para quitarse la vida. Y en cierta parte sí, pero no te das a luz verde que hagas como lo que quieras, no. Porque si uno se quita la vida también, eso no es la voluntad de Dios. Ahora, todas son citas del manifiesto humanista, obviamente que sí. Primera y segunda, por Paul Kurtz, Prometheus se llama, Búfalo en 1973. Eso es lo que ellos creen, el humanismo, religión humanista. Ahora, ¿qué creen los ateos acerca de Dios? Vamos a ver un poquito más ahorita sobre esto. Y es muy bonito esto, es muy bonito que nosotros aprendamos. Dice, hay diferentes clases de ateísmo. Óyenlo muy bien, que hay diferentes clases de ateísmo. Algunos creen que Dios existe, que Dios existió una vez, pero murió en el cuerpo de Jesucristo. O sea, qué bárbaro. Que Dios existió una vez, pero murió en el cuerpo de Jesucristo. Cuando Jesucristo cuando murió Jesucristo, luego fue enterrado. Pero muchos no creen también que Él resucitó. Entonces para ellos está muerto.
Ok, dicen aquí que murió. Otros dicen que es imposible hablar de Dios porque no podemos saber nada de Él. Así que puede, así que puede muy bien no existir. O sea, es que podemos hablar de Él, pero no hay nada. ¿Cómo podemos ver si sí existe o no podemos hablar? Dicen ellos. Aunque sí podemos hablar con Dios. Dice, aún otros dicen que ya no se necesita el mito de Dios que una vez floreciera entre los hombres. Que no necesita tanto hablar de Dios, que una vez sí floreció, pero ahora ya no, creen ellos. Son los ateístas. Pero el enfoque clásico sostiene que nunca hubo ni habrá Dios en el mundo o más allá. Eso es lo que la mayoría piensan. No hubo Dios, no hay Dios y ni habrá Dios. Por lo tanto, ellos no creen también en un infierno. No creen ellos en la vida eterna, sino que ellos creen que todo se va a terminar cuando ellos mueran. O cuando alguien muere, se termina todo y se acabó todo, como cualquier animal que muere y todo se acabó. Aunque también el animal tiene otro concepto que nosotros podemos dar. También dice que no hay nada. Quienes tienen esta cosmovisión objetan que los argumentos para desarrollar la existencia de Dios son defectuosos. Dios es sencillamente una creación de la imaginación humana. ¿Qué creen esto? Es muy duro, pero bueno, tenemos que aceptarlos y llamarlos y pedirle a Dios que los cambie su manera de pensar, que los cambie su manera de ver las cosas para que ellos crean un Dios verdadero. Ahora el otro punto dice, otra pregunta, ¿qué creen los ateos acerca del mundo? Dice, muchos creen que el mundo es increado y eterno. O sea que nadie lo creó solo por sí mismo, se creó increado y eterno, aunque no lo es. Otros dicen que empezó a existir de la nada y por nada. O sea, sin nada porque nada. No existió. Eso piensan. El mundo se autosostiene y se automantiene. ¿Cómo cree? El mundo se autosostiene y se automantiene. O sea que solo se sostiene y solo se mantiene. Aunque no es así. Aducen que si todo necesita una causa, entonces uno puede preguntar, ¿qué causó a la primera causa? Imagínense, ¿qué causó a la primera causa? Ellos también tienen sus puntos bien difícil a veces de responder, pero con la ayuda de Dios siempre se puede responder todo. Así pues, proclaman que debió existir una serie de causas que remonta al pasado eterno. Algunos dicen sencillamente que el universo no es causado, sino que está allí. Son bien tremendos, pero debemos de buscar y aprender más en la palabra para darles una respuesta correcta. Porque hay mucho, aunque aquí no estamos leyendo Biblia, pero si vamos nosotros en el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17, vamos en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20, 21, 22, por ahí también habla del mundo, habla de cómo existió. Entonces, y también podemos ver en el libro de Génesis capítulo 1, en fin, podemos ver y podemos dar muchos argumentos basados a la Biblia que sí es verdad que Dios existe y que todo está hecho por Dios y para Dios. Podemos hacer esto. Pero bueno, continuemos. Hay otra pregunta que dicen ellos. ¿Qué creen los ateos en cuanto al mal? Vamos a ver qué creen ellos. Afirman la realidad del mal aunque niegan la existencia de Dios. O sea que ellos sí creen que sí hay mal, pero niegan la existencia de Dios. Qué terrible es esto. Piensan que el mal es una de las principales pruebas de que no hay Dios. Es que ellos por eso creen esto. Porque si hubiera Dios no hubiera sufrimiento. Porque si hubiera Dios no estuviera pasando esto. Porque si hubiera Dios yo no estuviera sufriendo. Porque si hubiera Dios tuviera todo. Pero no es así.
por eso ellos no creen en Dios. Pero muchas veces lo que sucede es esto, que son consecuencia de los pecados, son consecuencia que nosotros no creemos en Dios, por eso está nuestro mundo como está. Ok, hay otros dicen, el filósofo ateo se pregunta, ¿qué obligaría a un cristiano a admitir que sus creencias son falsas, creyendo aún en la existencia de Dios, a pesar de que el mal continúa presente en el mundo? Imagínense. Algunos también alegan que es absurdo creer en Dios, ya que si Él hizo todas las cosas, también debe haber hecho el mal. Es terrible. Es terrible, terrible, terrible cómo piensa un ateo. Por eso cuando nosotros nos enfrentamos con un ateo, debemos de estar bien preparados, bien seguros y bien seguros en la palabra. Creer fielmente en la palabra, porque ellos también nos pueden poner en dudas nuestra fe, nos pueden poner en dudas a nuestro Dios Todopoderoso, porque también tienen unas preguntas que nosotros tenemos que responderla, y si no sabemos, nosotros llegamos a creer y pensamos que también Dios no existe. Debemos de estar siempre preparados. Hay otra pregunta: ¿qué creen los ateos acerca de los valores? Vamos a ver. Si no hay Dios y si el hombre no es más que un conjunto de sustancias químicas, no hay razón para creer que algo tenga valor eterno. Eso es verdad. Porque si no hay Dios, el ser humano es como cualquier cosa, entonces no hay razón para creer que hay valores. Los ateos creen que la moral es relativa y sustancial. Pueden que hay algunos principios éticos que perduren más que otros, pero todos fueron creados por el hombre, no revelados por Dios. O sea, son cosas temporales que sí uno puede crear, ¿verdad? Pero de alguna manera se termina, de alguna manera se acaba todo. Es como, por ejemplo, nosotros nos gusta el deporte y entramos en una maratón y ganamos el campeonato y somos campeones de esa maratón. En fin, se ganan un trofeo, pero con el pasar del tiempo ese trofeo viene perdiendo su valor. Con el pasar de más tiempo nosotros lo tiramos, ese trofeo ya no vale, otros lo superan. Así es esto. Entonces ellos creen que no. Hay otro punto donde dice pero todos fueron creados por el hombre, no revelados por Dios. Es lo que apenas leímos. La bondad es definida como cualquier cosa que apunte al logro de los resultados deseados. Eso es lo que ellos quieren, como apenas lo narré un poquito. Los filósofos ateos plantean ciertas preguntas que nos desafían a pensar en nuestra fe. Eso es lo que estaba diciendo apenas, que nosotros tenemos que estar seguros, porque igual nos pueden desafiar en nuestra fe y podemos titubear y decir, ¿sabes qué? Si es cierto lo que ustedes estaban diciendo, y nos salimos del reino de Dios para sufrimiento también, porque eso lo sabemos muy bien. Sin embargo, las objeciones que sostienen, vamos a ver, las objeciones que suscitan, como la existencia de Dios, ya fueron vistas en el capítulo 2. Dicho que en forma breve una serie infinita de causas es imposible e innecesaria, porque los cristianos nunca dijeron que todo necesite una causa. Solamente los eventos o cosas que cambian necesitan causas. Preguntar: ¿qué causó la primera causa? No es posible. Es como plantar. ¿Cómo se ve un triángulo cuadrado? O sea, no existe. ¿O cómo huele el azul si no tiene un olor? Eso es lo que hazle cuenta que están haciendo esa pregunta. ¿Quién causó y la causa de la causa? Pregunta sin sentido, obviamente. Los triángulos no pueden tener 4 lados
los colores no huelen y las primeras causas no tienen causa. No tienen causa porque son primeras. Veas el capítulo 4 para saber las respuestas acerca del mal. Vamos a seguir leyendo esto, vamos a ir continuando para que nosotros nos desarrollemos mucho más mejor, y de esa manera nosotros vamos a poder aprender más. Y cuando nosotros podemos saber más sobre estas cosas, nosotros no tan fácilmente vamos a ser derribados en nuestra fe, porque muchas veces sucede esto cuando no sabemos cómo aquellas religiones o los ateos comienzan a refutarnos, y si no tenemos las respuestas correctas, nosotros vamos a titubear mucho y posiblemente dejemos al Dios Todopoderoso, al Dios que nos da la vida. Entonces es necesario que nosotros vayamos aprendiendo poco a poquito, y también aprendiendo en la palabra de Dios, sobre todo en la Biblia, para que nosotros no seamos confundidos fácilmente por aquellos que no creen en Dios. Así es que, mi querido amigo, amiga, si te gustó este video, comparte con tus amigos también, porque eso será de mucha bendición para otros también. Así es que siga adelante y vamos con todo, y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.